Ya, este video va a ser algo complicado para mí, así que disculpen si digo incoherencia en algunas partes o me quedo callada, en blanco. Em, el tema principalmente es sobre mi desarrollo de fobia social con mi familia, um, y cómo me llevo yo con ellos. Como es un tema algo complejo, no tuve otra opción que diseñar una especie de mapa mental de la idea que quiero decir. Así que voy a estar eh, varios minutos mirando el esquema de las cosas que tengo que decir porque realmente son muchas. Lo más básico es que mi familia se compone de gente que no está sana mentalmente. Es bastante vergonzoso decirlo, sí, pero es menester dejarlo en claro porque no sería, mucha gente me puede decir de que uno tiene problemas familiares inherentemente, pero en mi caso creo que es mucho más acentuado justamente por este tipo de enfermedades mentales. Ahora, ¿a qué me refiero yo con relaciones no sanas? Es que eh, mi familia y todo el círculo que rodea a mi mamá, o sea, sus hermanos, que son mis tíos y mis primos, todos ellos, no, tenemos algo en común que es relaciones algo tóxicas, basadas en la competitividad, en la sobrevaloración del aspecto físico, en la sobrevaloración del desplante, del intelecto, los logros, etc. Entonces, cada primo era encasillado con alguna de estas características. Por ejemplo, tengo mi prima mayor que es súper bonita, ella es, no sé, poco menos que una modelo, por ser alta, por ser delgada, etcétera. Tengo otro primo que es médico, es psiquiatra y él es el más inteligente. Tengo otros primos que es poeta y él gana en desplante, etcétera. Entonces cada como que se va acentuando, en vez de mirar ciertas características que ellos van teniendo como positivas, porque yo encuentro, ahora que estoy fuera de ese círculo, tener una prima que es psiquiatra, por ejemplo, es un orgullo, de verdad, es como decir, wow, lograste tener un título tan difícil de obtener, pero créanme de que para mi familia no es así, es como envidia, como decir, como que hoy me da rabia que él sea psiquiatra y vaya a ganar dinero, etcétera. Entonces así, ellos lo ven así. Em, pero yo me voy a centrar ahora no tanto en mis primos ni mis tíos, sino que voy a hablar de mi núcleo. Y mi núcleo consta de mi hermana mayor, mi papá, que es capitán de barco y siempre está ausente. Yo lo veo solamente 2 veces al año y el año pasado casi ni lo vi porque me vine a Inglaterra. Y mi mamá, que sufre depresión bipolar severa, diagnosticada y en constante medicación. Bueno, mi hermana mayor también tiene depresión, ella digamos que tiene esta cosa, pero no sé qué es lo que es, si es esquizoide tipo borderline o algo parecido, pero ella es borderline, de este tipo de personas que se agreden a sí mismas y que te odian y te aman muchísimo. Cuando yo crecí, hasta más o menos hasta cuando tenía 10 años, yo vivía en casa de mis abuelos, mis padres, porque ellos todavía no tenían el dinero suficiente para comprar su propia casa. Entonces ya esto marcaba un comienzo de relaciones tóxicas con el resto de la familia porque mis tíos consideraban de que mi mamá era inferior por el hecho de no tener casa y la trataban como si fuera la sirvienta, la empleada. Que cada vez que ellos venían a visitarnos, nosotros, por ejemplo, mi hermana, mi mamá y yo teníamos que servir a mis primos.
Entonces ya comenzaba una forma en que estábamos más abajo en esta escala jerárquica de comparaciones. Mi hermana creo que fue la persona que más se vio afectada a su nivel de autoestima. Yo creo que no mucho porque no alcancé a madurarlo mucho o a entenderlo, que era en estas diferencias. Porque uno cuando es niño no simplemente esas cosas como que no llegan, o uno las olvida más fácil, pero mi hermana ya era adolescente y entonces eso marcó un punto de inflexión en su vida que ya hasta el día de hoy la sigue torturando. Inclusive ahora que lo vengo analizando, mi familia siempre ha estado bien loca, porque recuerdo de que alguien tiene que estar muy trastornado mental para decirle a un niño de 7 años, en ese caso a mí, que tenía 7 años, que recuerdo que estábamos celebrando el Día del Padre, y mi papá, como ya dije, siempre está navegando, entonces celebramos todo en casa de mi abuelo, y una de mis tías me dijo que qué hacía yo celebrando ahí si yo no tenía papá. Entonces ya alguien que más de 30 años le diga eso a un niño, te habla de que la persona está algo cucú. No es capaz de asimilar su edad con alguien que es mucho menor. Entonces yo ahora lo veo así, pero esas cosas como que llegan y yo me lo tomé muy feo, muy mal y hasta el día de hoy creo que me duele. Me duele bastante porque no encuentro desatinado un comentario como ese. Y mi hermana debe haber sufrido muchísimos más comentarios como aquel. Eh, pero bueno, el asunto es que mi papá logró reunir el dinero necesario para poder comprar la casa y nos cambiamos de ahí. Llegué a mi adolescencia, bueno, a todo esto mi familia me miraba a mí como la prima gorda, porque tenía bastante sobrepeso, no destacaba principalmente por ser inteligente, ¿no? Entonces en esa instancia no destacaba mucho y no significaba nada para mi hermana. Sin embargo, llegó el tiempo de la universidad y mi aspecto físico comenzó a cambiar. Y ahí fue cuando ya todo se tornó mal con mi hermana. Mi hermana empezó a odiarme eh, a tal punto en que ni siquiera ella se negaba a compartir el mismo espacio que yo. ¿Qué quiero decir? De que si íbamos a cenar mis papás y nosotras, mi hermana se negaba a ir. O era ella o era yo. O cuando íbamos a caminar al parque, yo qué sé, ella caminaba mucho más atrás para no estar con nosotros. Entonces comenzó a trastornarse de verdad. Y bueno, una de las características que yo tengo es que no creo que no me considero una persona rencorosa y todas aquellas cosas malas que me han tocado vivir, porque insultos lo he recibido todos por parte de mi hermana y mi mamá, que debe ser por sus enfermedades. Lo he sabido olvidar y perdonar, a tal punto en que a mí se me olvidan. Pero resulta de que yo intento no buscar esos problemas, pero desafortunadamente es como si el problema me persiguiera. Y estoy en la tranquilidad de mi casa y me llega un correo lleno de insultos por parte de mi hermana que supuestamente soy la favorita de mi mamá, que no la vea nunca más, que soy yo egoísta, etcétera, etcétera, que a mí me regalaron esta beca para venirme a Inglaterra. Sí, ella está loca, de verdad. No quiero ser mala con ella, pero es como que no asimila que todo el proceso que tuve que luchar para estar aquí, que a mí nadie me ha regalado nada. El punto es hasta qué eh, circunstancia uno debe tolerar insultos que te dañan, que van eh,
menoscabando tu autoestima. Porque al hablar de todo este background, yo me estoy omitiendo muchísimos episodios bastante oscuros que no quisiera entrar en detalles porque dañan, de verdad, y estaría llorando la mitad del video y no es la gracia que me vean así. Pero son precisamente recibir constantemente negatividad hace que uno empiece a cuestionarse ciertas cosas y tienda a verlas de la manera incorrecta. ¿Qué quiero decir? Bueno, bueno, ¿qué quiero decir? Que durante años yo pensé, porque mi mamá siempre decía de que era tonta en comparación a mis primos, como mi primo psiquiatra, o otros primos míos que tenían carreras difíciles. Porque a mí me costaba la universidad, a mí, sufriendo todo este tipo de drama psicológico, no te es fácil estudiar. No te desconcentras más, te es difícil tener tu ritmo óptimo. Entonces, eso me llevó a que yo fracasara en algunas materias de la universidad y me costara más tiempo que mis primos graduaran. Entonces mi mamá consideraba que yo era tonta, que yo era un parásito de mi papá por gastarle el dinero, por seguir viviendo aún con ella en casa, que me fuera, que etc. Entonces tenía que lidiar con todo eso. Y mi hermana, por otro lado, con sus típicos discursos de que ella era favorita de mi mamá, etcétera, etcétera, bla, bla, bla. Entonces uno comienza a decir, tan, tan asqueroso soy como ser humano, tan horrible soy como ser humano. ¿Por qué estoy viva? ¿Por qué me tocó vivir aquí? ¿Qué puedo hacer para que esta pesadilla acabe? Que no, lo único, no sé, estaba confundida total. Me dio más depresión, cosa que empeoró todo, porque a medida que más enferma estaba, mi mamá más me decía que era un estorbo, que era idiota, etcétera. Entonces es difícil salir y enfrentarte al mundo de esa manera, es complicado. Y empecé a desarrollar más, si antes ya era una persona tímida, bueno, durante toda mi vida fue una persona tímida, creo que en este periodo que fue de la universidad, la fobia social se presentó porque me daba vergüenza que la gente me mirara, me daba vergüenza que la gente interactuaba conmigo y pensaba justamente que ellos me iban a decir lo mismo que me decían mi mamá y mi hermana, constantemente. Entonces desarrollé un miedo terrible a mostrarme al resto. No podía. Y fue duro en muchos ambientes. Fue muy difícil y desarrollé como una fobia a la familia. Y yo la palabra familia es como si me diera asco, me diera... no puedo. Me dicen reunión familiar y yo no puedo. Ese es el típico problema, de hecho, que tengo con mi novio, que él es todo lo contrario a mí. Tienen una familia que lo apoya, una familia que lo quiere, es una familia numerosa, tiene primos que también son exitosos, pero se ve esas características como algo positivo y digno de celebrar, no como en el caso mío. Entonces cuando él me invita a sus reuniones, yo armo un escándalo porque no quiero ir, me siento mal, como que me da náusea, no puedo. ¿Por qué? Porque mi concepto mental de familia está muy tergiversado, está muy dañado. Y quisiera de alguna manera que se sanara. Entonces, cuando vine a Inglaterra y me alejé de ello, comencé a sanar lentamente. Ya no me dan ataques tan seguido, mi autoestima ha comenzado a mejorar
inclusive me estoy atreviendo a hablar con otras personas, cosa que antes era netamente difícil de hacer. Entonces, ¿cuál es el punto? Lo que yo quiero, o no sé, me gustaría que me dejaran sus comentarios, aquellos que están viviendo una situación como esta. ¿Hasta qué punto uno debe tolerar los insultos por parte de la familia? Porque a veces uno piensa que la familia tiene derecho, por ser familia, a decirte esas cosas. Uno se las cree. Pero cuando sales de ese estado y ves la realidad desde otro punto de vista, tú dices, no. Es una especie de violencia emocional que uno no merece recibir. Y necesito de alguna manera quebrar relaciones con ellos para poder construir relaciones nuevas y que sean saludables. El día de mañana, si yo quisiera formar mi propia familia, a mí no me gustaría que mis hijos se odiaran. No podría soportarlo porque no es justo, no es sano y te hace cargar muchísimo con un daño que llega a ser irreparable. Yo siento que en el caso de mi hermana, ella es irreparable, ella no me quiere hablar, no quiere saber de mí, y yo ya asumo que no puedo hacer nada para hacerle cambiar de opinión. Llega un momento en la vida en que te das cuenta en que por más que tú quieras cambiar las personas de tu núcleo, no se puede. No se puede. Yo ya desistí de esa idea. Fue como si llegara un balde de agua fría, porque yo desde que soy muy niña, mi papá nunca ha estado conmigo en los momentos en que yo le he necesitado. O sea, no quiero decir que es un mal padre para nada, él es mi todo. Pero en momentos claves, como por ejemplo, no estuvo ni en mi graduación de colegio, ni en mi titulación, ni cuando me fui a Inglaterra, nada, no estaba. Y mis papás jamás, ninguno, no, ellos nunca me han dicho que se sienten orgullosos de mí por las cosas que he logrado. Y para mi hermana, como que las cosas que yo he logrado son negativas para ella, es sinónimo de envidia. Entonces no. Llegado a ese momento en que te dices que si quieres sanar de verdad, hay que cortar relación, por muy difícil que sea. Quizás no para siempre, pero sí por un tiempo. Porque, como ya hablaba con mi novio ayer, cuando yo los vea, yo no voy a volver a vivir con ellos, entonces ya la relación va a ser diferente. Y todo ese tiempo en que yo viví con ellos y que fue difícil, afortunadamente ya no va a volver. Pero es el proceso de sanación. ¿Cómo lo hago para liberarme de toda esta mugre que llevo dentro? Porque todos merecemos de alguna manera que si estamos vivos, intentemos que nuestro tiempo en este planeta sea lo mejor posible, ¿no? Entonces, me gustaría saber escríbanme en la cajita de comentarios si ustedes están pasando por un momento como ese o cómo lograrían ustedes tratar de mejorar las cosas, porque yo no siento que no hay otra solución que no sea cortar vínculos, al menos temporalmente. Uf, fue así, creo que ha sido uno de los videos más difíciles que me ha tocado hacer. Disculpen si no sale tan fluido como lo otro, pero realmente es complejo hablar con alguien, hablar algo así. Bueno, háganme saber qué es lo que opinan. Un beso. Chao.